hermanos. Espero que no estemos cansados con el Evangelio de Mateo, que sea un deleite para nosotros ir versículo a versículo durante este estudio de su palabra. Vamos a seguir avanzando por las enseñanzas de nuestro Salvador a través de todo el Sermón del Monte. Y en esta ocasión vamos a considerar los versículos que ya leímos hace un momento, Mateo 6, del 5 al 8. Vamos a ver esta primera parte relacionada con la oración. Y para esto es necesario que recordemos el contexto más cercano a este pasaje, que fue lo que vimos la semana que pasó. En aquel momento veíamos que hay una idea central, una enseñanza central, que abarca desde el versículo 1, estamos hablando de Mateo 6, del versículo 1 al verso 18, ¿verdad? Y que esa enseñanza principal es la que Jesús advierte a las multitudes que le oían y a nosotros también que lo leemos, pero especialmente a los creyentes, a los discípulos, a los que se identifican con Cristo, el peligro del pecado de la hipocresía, notorio en las autoridades religiosas, escribas y fariseos en los tiempos del ministerio terrenal de Cristo. Se puede realizar actos, obras nobles, buenas, mandamientos, deberes necesarios, bíblicos, tales como dar, como ayudar al quien está en necesidad, como la oración y que incluso asuntos como el ayuno. Y aún así, hacerlo de una manera hipócrita. Esa es la enseñanza de Cristo durante estos 18 versículos de Mateo 6. Es decir, con motivos erróneos, incorrectos, de una manera que no agrade a Dios. En esta ocasión vamos a ver y nos vamos a centrar durante hoy, este domingo y el siguiente, en lo relacionado con la oración. Nos vamos a centrar en la oración, pero no vamos a perder de vista esa enseñanza general de la cual el Señor nos está hablando. La enseñanza de esta mañana, de este momento, la vamos a dividir en tres partes. Uno, vamos a considerar el versículo 5 al 8 propiamente, o sea, lo que nos enseña ese texto. Dos, vamos a considerar brevemente unas generalidades relacionadas con la oración. ¿Por qué? Porque eso nos va a servir como una introducción también para lo que viene luego, que ¿qué es? La oración modelo del Padre Nuestro. Y tres, por supuesto, vamos a ver unas aplicaciones pertinentes para ustedes y para mí. Y antes de que veamos el versículo número 5, siempre me gusta, hermanos, que recordemos la verdad de cuán necesario es que todos nosotros nos preparemos de antemano para venir a adorar al Señor públicamente. De preparar nuestros corazones de antemano. Porque muchas veces, tristemente, nosotros nos perdemos las bendiciones del Señor por esta razón. No nos preparamos de antemano. Y más bien llegamos acá a la congregación, a la iglesia, con corazones preocupados, con corazones saturados de las cosas de este mundo y fríos. Tan solo para irnos de acá y que mañana todo quede en el olvido. Cada vez que adoremos al Señor públicamente o en privado, debemos rogar y clamar a Dios como lo hacía el salmista. Oh Dios, abre mis ojos para ver las maravillas de tu ley. Hermanos, hay muchas maneras de podernos preparar. No estoy hablando de un tiempo extenso.
pero preparémonos, por ejemplo, un sábado en la noche, hoy temprano. ¿Cómo nos preparamos? Con una oración, cantando himnos al Señor, leyendo las Escrituras. De cualquier forma, de manera que cuando lleguemos a adorar al Señor como cuerpo, nuestros corazones ya estén estimulados como un horno listo para adorar al Señor. Solo quería hacer esa corta introducción y consejo. Dice el versículo 5, hermanos, de nuestro texto, Mateo 6, versículo 5. La oración de los hipócritas. La oración de los hipócritas. Cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser vistos de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Bueno, allí nos vamos a detener por un tiempo, hermanos, por un buen tiempo, porque creo que hay varios asuntos a considerar acá con cuidado. Es el mismo Señor Jesús el que pasa de dar la enseñanza del dar, los versículos anteriores, a la oración. Lo mismo, así como se puede dar de manera errónea, de manera equivocada, también se puede orar por motivos equivocados. Pero hay algo que nos debe llamar la atención de todos estos versículos que estamos considerando. Noten algo, el Señor Jesús nos está diciendo en cada uno de esos aspectos, el dar, la oración y luego en el ayuno, que se puede hacer de una manera correcta y de una manera incorrecta. O sea, nos está diciendo ambas cosas. Cuidado con hacerlo así, pero también nos está diciendo cómo debemos hacerlo. Están ambas enseñanzas claras. ¿Cómo debemos orar en este caso? Hay una manera de orar que agrada a Dios y hay una manera de orar que le desagrada. ¿Cómo debemos hacerlo y cómo no? Eso es lo que vamos a estar considerando en este momento. Y quisiera apoyarme también en un comentarista, él se llama William Barclay. ¿Y por qué lo cito con frecuencia a este hermano? Porque cuando nosotros tenemos presente el contexto histórico de lo que estaba pasando allí, eso nos ayuda a poder ver el peso de las palabras de nuestro Señor. Entonces, quiero que vayamos viendo un poco también acerca del contexto con respecto al pueblo de Israel y a los judíos y relacionado con la oración, que es lo que estamos considerando. Para el pueblo de Israel, la oración es uno de los deberes más importantes. Eso no se puede ignorar, es evidente. Para el judío la oración es necesaria, fundamental. Tiene en alta estima la oración. Pero ¿cuál es el punto, hermano y amigo? Lo que podemos ver de entrada es que aunque Israel tenía en alta estima la oración, aún así sus oraciones estaban marcadas con muchos peligros o defectos que en última instancia terminaban socavando la oración misma como tal. Y ya vamos a ver a qué me refiero con más exactitud. Pero miren lo siguiente, versículo 5 dice, y cuando ores, ¿cierto? Noten en nuestro pasaje. Versículo 6 comienza diciendo, mas tú cuando ores, le está hablando a los discípulos. Versículo 7 también, y orando, y dice lo siguiente. ¿Qué quiero transmitir con esos tres versículos que dice, y tú cuando ores? ¿Saben qué quiero comunicar? Que el Señor Jesucristo está dando por sentado que sus discípulos van a ¿qué? A orar. Ahí de entrada ya podemos percibir eso. Cristo asume y da por un hecho y por sentado que todos los creyentes van a orar. Su rebaño se caracteriza por ser un pueblo, una grey que ora a su Dios. Hermano y amigo, permítame decirlo con más claridad.
la Escritura, la Biblia, no concibe el cristianismo sin oración. No hay cristianismo sin oración. No hay vida cristiana sin oración. Y por eso es que nos debe importar mucho lo que Cristo nos enseña acá en cuanto a la oración. Dice el verso 5, ustedes creyentes, cuando oren, no lo hagan como los hipócritas. ¿Por qué? ¿Cómo los llama el Señor Jesús acá? Hipócritas. No hagan como los hipócritas. La hipocresía no es un pecado que solo existió en los tiempos de los escribas y fariseos. Hay hoy en día fariseos igualito. La hipocresía existe hoy igualito. Incluso es un pecado tan real y tan sutil en ocasiones que todo cristiano, todo hijo de Dios debe luchar a diario contra él. Por nuestra realidad de nuestro pecado que aún mora en nosotros. Como decía Pablo, ¿se acuerdan? Yo sé que en mí no habita nada bueno. Pero ¿cómo oraba el escriba y el fariseo? ¿Cómo oraban los escribas y fariseos? ¿Cuáles eran las características de una oración así? ¿Cómo es la oración hipócrita, mejor dicho? Bueno, en primer lugar, ellos aman el orar, mas no la oración en sí misma. ¿A qué me refiero? ¿Cómo así? El fariseo o el hipócrita ama lo externo de la oración, pero no al Dios al cual se supone que se está dirigiendo. El fariseo y el hipócrita ama el aspecto exterior de la religión, no su esencia. El fariseo y el hipócrita se concentra en cosas como lugares, horas o incluso palabras mismas, en vez del Dios al cual se dirigen. ¿Me hago entender? Se centra en el aspecto que rodea la oración, pero no en la oración en sí misma. 2, dice el texto, lo hacen de pie. ¿Y qué quiero comunicar acá? Más allá de la posición corporal en la cual oremos, el punto es el siguiente, todo se trata de la motivación del corazón. Hermano, es un asunto del corazón. Sin embargo, en el caso de los fariseos, el Señor Jesús está afirmando por qué ellos lo hacían. Les encantaba orar de pie, ya fuese en las sinagogas o ya fuera en las calles. Lo amaban. ¿Pero por qué les encantaba hacerlo? Bueno, el Señor nos lo dice textualmente. ¿Notan que el Señor da la razón? Porque ellos aman el orar en las sinagogas y en las calles para ser vistos de los hombres. Para ser vistos por los hombres. Así como el fariseo amaba que los demás lo vieran cuando daba limosnas, cuando ayuda, así también el fariseo o el hipócrita ama que los hombres lo observen mientras oren. Podríamos decir, aplicar el mismo ejemplo. Amaban orar tocando la trompeta, ¿se acuerdan? Tocando la trompeta, llamando la atención. Para el pueblo de Israel, la nación hebrea, los judíos, en primer lugar, las oraciones estaban
marcadas por las ocasiones. ¿A qué me refiero, hermano y amigo? Iglesia. En el pueblo de Israel había una oración ya establecida como una fórmula de oración para todo, para cualquier ocasión. Cualquier suceso o acontecimiento tenía un formato de oración. ¿Qué idea había detrás de esto? Bueno, que todo en la vida está bajo la presencia de Dios. ¿Eso es cierto? Claro que sí. Amén, ¿cierto? Como en su presencia. Pero ¿cuál era la cuestión? Ellos oraban al inicio de cada comida, cuando terminaban la comida, cuando entraban a una ciudad, cuando salían de una ciudad, cuando veían la luna, cuando veían la estrella, cuando veían la lluvia descendiendo. Todo tenía una oración ya estructurada. Todo tenía su oración. De manera que pronto oraban por todo y por nada. ¿Me hago entender? Claro, hacían la oración externa con sus labios, pero sus oraciones eran ¿qué? Vacías, vacías. Eran solamente pronunciadas para cumplir cierta tradición o cierta costumbre. ¿Me hago entender? Todo se terminó convirtiendo en un formalismo, en un ritualismo. Por otro lado, el judío o el pueblo de Israel en los tiempos del Señor, en que dijo esta enseñanza, tenían horas fijas para la oración, horas establecidas para orar. Ellos debían orar, cuando cayera la hora, debían orar allí, donde estuvieran, y estuvieran haciendo lo que estuvieran haciendo. ¿Cuáles eran las horas de oración? Las 9 de la mañana, las 12 del mediodía y las 3 de la tarde. Todo esto, de nuevo, puede parecer algo bueno y noble, ¿cierto? Orar a Dios con frecuencia. ¿Quién se va a oponer a algo como eso? Pero el punto es eso. Se hacía con, con tanta mecánica y frialdad que se oraba sin pensar en Dios mismo. Otras religiones lo hacen también. Los musulmanes tienen horas establecidas para la oración. Es más, escuché alguna vez de una historia, hermano y amigo, escuché una vez de una historia de un musulmán que se encontraba persiguiendo a un individuo para asesinarlo. Literalmente lo estaba persiguiendo para matarlo. Pero en ese momento sonó la hora de la oración. ¿Y qué creen que hizo este hombre? Se postró rápidamente, hizo su oración lo más rápido que pudo, se paró y siguió persiguiendo al hombre para matarle. ¿Notan lo que quiero decir? ¿Notan el problema? Se puede hacer algo religioso por el mero hecho de hacerlo. Incluso muchos de los judíos se las arreglaban para que cuando llegara esa hora, como ya sabían cuál era la hora, los encontrara en los lugares más públicos posible, para ser vistos de los hombres. Y también sucedía lo mismo en cuanto a lugares. Miren que estamos viendo ocasiones, tenían horas establecidas y también lugares. En medio de Israel se llegó a pensar que la oración más eficaz era aquella que se realizaba solamente ¿en dónde? En el templo de Jerusalén. ¿Pueden imaginar ustedes el problema que esto causó en el entendimiento de las personas? Y es verdad, iglesia, que la presencia de Dios de manera especial está en los lugares donde Él es adorado. Eso no se quita ni se niega. En el Antiguo Testamento, el tabernáculo, el templo. Hoy el Nuevo Testamento en la iglesia. Pero hermanos, la tierra entera es el templo de Dios. El apóstol Pablo lo dijo, ¿acaso habita Dios
en templos hechos por manos humanas? En verdad que el cristiano puede orar a Dios en cualquier lugar donde esté y su oración será igualmente escuchada como si estuviéramos allá mismo en Jerusalén. Pero en todo caso esta idea cobró fuerza y el judío hacía lo posible por llegar al templo a la hora señalada. Incluso, hermanos, vayamos a Hechos 3, versículo 1. Esta era una práctica generalizada que incluso los apóstoles la seguían en los primeros días en Hechos de los Apóstoles. Miren Hechos capítulo 3, versículo 1. Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora novena, la hora de la ¿qué? De la oración. ¿Lo notan? Incluso los mismos discípulos en un principio seguían estas costumbres también. Iban allí al templo a la hora señalada. ¿Por qué menciono o es necesario que tengamos en cuenta todo esto, hermanos y amigos? Que el problema en últimas no radica en el sistema como tal de la oración. O si lo queremos pensar en el sentido de la alabanza, de la adoración, tampoco el problema es la liturgia. ¿En dónde radica el problema? En el corazón del ser humano. Está en nuestro corazón y en el pecado de la hipocresía. Hermano, alguien puede hacer una oración con devoción y sinceridad, mientras a su lado otra persona puede incluso hacer la misma oración, pero lo está haciendo hipócritamente. Alguien puede adorar a Dios con un himno, con fervor y sinceridad, y a su lado hay quien canta el mismo himno con la misma letra, pero como formalismo y por costumbre. Entonces, ¿en dónde radica el problema? ¿En la oración? ¿En la liturgia? ¿En el orden de la adoración? No, hermano y amigo. De cierto os digo, dijo el Señor, que estos ya tienen su recompensa. Estos que oran con estas intenciones, a ellos se les dirige las mismas palabras que a los que dan hipócritamente. Ya tienen su recompensa, las mismas terribles palabras de juicio, porque eso son palabras de juicio. Eso es un juicio, porque es una recompensa meramente terrenal. ¿De qué sirve ganar una reputación de piedad mientras Dios no nos conoce? Dígame usted, ¿de qué nos sirve a nosotros que el mundo nos tenga por piadosos si Dios ni siquiera nos conoce? Dijo el Señor, ¿qué provecho tiene el hombre si gana el mundo entero, pero pierde su alma? Claro, allí está hablando de las riquezas, pero también lo podemos aplicar a la vanagloria de la vida, al reconocimiento. ¿De qué le sirve al hombre hacerse un nombre mientras el Señor no le conozca? Ese es su pago, su salario, la recompensa terrenal. Eso es lo que desean, pues eso es lo que obtienen. Dios quiera que nunca se diga de nosotros estas palabras. Antes de avanzar al versículo 6, permítame hacer una aclaración necesaria y pertinente. El Señor Jesucristo acá no está censurando, reprochando o descalificando la oración congregacional y pública. ¿Me hago entender?
Cuando el Señor está diciendo que aman orar en pie, Él no está diciendo que no hay que orar públicamente. Yo creo que la Biblia es clara al afirmar que hay ambos tipos de oración, ¿cierto? La oración privada y la oración pública, la oración corporativa. Y ambas son un deber del cristiano y una necesidad para la iglesia. Lo que el Señor Jesús acá hace es censurar la motivación que hay detrás de. ¿Qué había detrás de ellos al orar en las calles o en las sinagogas? Entonces tampoco juzguemos si vemos a un hermano orando en público. ¿Me hago entender? Porque no es el acto externo. Hoy estamos aprendiendo en esta mañana que puede llegar a ser más fácil orar para impresionar a los demás o incluso para tratar de impresionar a Dios mismo que derramar nuestra alma delante de Él. Puede ser más fácil orar para impresionar que derramar el alma ante Dios. Piensa en esto. Un tipo de oración así como el Señor está censurando, hipócrita, Dios cómo lo ve. ¿Eso será agradable para Él? Hermanos, esto es sumamente ofensivo, es un insulto contra Dios. La semana pasada veíamos, les mencionaba cuán terrible es usar a una persona para ayudarlo sin pensar en la persona, solo para dar la apariencia de ser generoso. Pero esto es peor, ¿saben por qué es peor? Porque acá es tomar a Dios como instrumento para dar la apariencia de piedad sin tenerlo en cuenta a Él y sin amarlo a Él. Versículo 6. Mas tú cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve lo secreto te recompensará en público. Acá el Señor Jesús se dirige a nosotros de una manera íntima, personal. ¿A quién le está hablando? A los discípulos. Mas tú cuando ores, como con amor, con paciencia, nos está enseñando entonces cómo pues sí debemos orar. Ya nos está diciendo, no lo hagan así, más bien háganlo de esta manera. Mas tú cuando ores. Y de hecho, creo que cuando el Señor Jesús habla de entrar al aposento y cerrar la puerta, realmente está tomando una enseñanza del Antiguo Testamento. Vayamos a Isaías capítulo 26, versículo 20 y 21. Isaías 26, versículo 20 y 21. ¿Qué dice el profeta allí? Anda, pueblo mío, entra en dónde? En tus aposentos, cierra tras ti tus puertas, escóndete poquito, un poquito, por un momento, en tanto que pasa la indignación. Porque aquí que Jehová sale de su lugar para castigar al morador de la tierra por su maldad contra él, y la tierra descubrirá la sangre derramada sobre ella, y no encubrirá ya más a sus muertos. La idea acá era similar a la de la sangre del dintel, de ser protegidos de la mortandad. Pero, ¿qué quiero decir? El Señor toma la referencia cuando dice, entra a tus aposentos y cierra la puerta, escóndete por un momento. En vez de las calles, los aposentos.
¿Notan el contraste? Y me llamaba la atención cuando consideraba esa palabra aposento en el significado original. ¿Saben qué significa aposento? Significa lugar de almacenamiento, dispensario, un depósito, la cámara del primer piso. En otras palabras, un lugar de qué? De privacidad, de soledad. Quizás haga de cuenta como en las casas en Estados Unidos, las casas americanas, que tienen en la parte de abajo un qué, un sótano o un ático, ¿cierto? Pero la idea es clara, un lugar privado, un lugar secreto. Todo lo contrario a como lo amaban hacer los fariseos. Pero acá hay más en este versículo 6, hermano, por favor, piensen en estas palabras. Entra en tu aposento y cierra la puerta y ora a tu Padre que está en secreto. ¿Notan lo que el Señor Jesús nos está invitando a hacer? Ve y ora a tu Padre. Una vez cerrada la puerta, no antes, ora, ora. Como diciéndonos con cariño, hijo mío, ve y ora a tu Padre. Derrama tu alma cual Ana. ¿Se acuerdan? Yo soy una mujer atribulada de espíritu, decía Ana. He derramado mi alma delante de Jehová. Primera de Samuel 1:15. Además, este verso 6 contiene una maravillosa promesa. Tu Padre que está en lo secreto, también ve lo secreto, también oye lo secreto y te lo recompensará en público. Hermano y amigo, es mejor mil veces es mejor tener la recompensa celestial que la de los hombres acá en la tierra. Es mejor 1000 veces que nadie nos oiga nunca, pero que el Señor Dios nos oiga. Pero qué terrible es que el mundo entero nos pueda escuchar y que Dios no lo haga, o que Dios aborrezca nuestras oraciones. Amemos aquel aposento, aquel lugar secreto, porque allí puede estar tu fortaleza. Allí, en aquel lugar secreto, puedes hallar tu salvación. En oración. Por eso cuando oramos debemos dirigirnos a Dios y no a los hombres. Dice el apóstol Pedro, porque los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a sus oraciones. Primera de Pedro 3:12. Una promesa. Sus oídos atentos a sus oraciones. Pero el rostro del Señor está contra aquellos que hacen el mal. Veamos el versículo 7 y el 8. Y orando no uséis vanas repeticiones, como los gentiles que piensan que por su palabrería serán oídos. No os hagáis pues semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad antes que vosotros le pidáis. El Señor Jesús acaba de censurar la oración de muchos de los judíos que lo hacían con hipocresía, ¿cierto? Pero ahora dice, mas tú cuando ores, no lo hagas como los gentiles. Otra manera equivocada de orar, nos está diciendo el Señor. No lo hagan como los gentiles o como los paganos. ¿Cómo así? ¿En qué sentido los gentiles lo hacen? En el sentido de las muchas ¿qué? Repeticiones. Las muchas palabrerías para impresionar a los hombres
o para impresionar a Dios. Porque miren lo que está diciendo el texto. Piensan que por su palabrería serán ¿qué? Oídos. Piensan que por sus palabrerías serán oídos. No usen vanas repeticiones cuando oren, es lo que dice el Señor. No hagamos repeticiones sin sentido, no nos enrollemos con frases sin sentido. Se refiere a las muchas palabras, a la multiplicación de palabras. En el verbo griego es una palabra que se desprende de tartamudear. ¿Cómo el que tartamudea repite, cierto? Repite palabras. Pero me gusta como lo traduce la Nueva Versión Internacional. Dice, cuando oren, no hablen solo por hablar. Cuando oren, no hablen solo por hablar. No uséis vanas palabrerías. ¿Por qué habla de los gentiles? ¿Por qué ellos hacían estas cosas? Bueno, hermanos, en este momento podemos pensar en dos ejemplos de la Biblia, uno del Antiguo y otro del Nuevo Testamento, donde paganos hacían esto. El ejemplo del Antiguo Testamento, ustedes recordarán, los profetas de Baal. Resulta que en una ocasión aquellos hombres invocaban a Baal, dice el texto que desde la mañana hasta el mediodía, y que ellos gritaban invocando el nombre de Baal, diciendo respóndenos, respóndenos, pero nunca hubo una voz que les respondiera. Primera de Reyes 18:26. Mediodía invocando a un Dios falso. Y el ejemplo del Nuevo Testamento son los ciudadanos de los Efesios. Dice Hechos 19:34 que los ciudadanos de Éfeso gritaron, grande es Diana de los Efesios, por 2 horas seguidas, hermanos, literalmente. 2 horas seguidas gritaron lo mismo. Grande es Diana de los Efesios. Sin embargo, ¿saben qué pasó? El problema llegó a los judíos también. De manera que no era algo solamente de paganos y de gentiles. Resulta que el pueblo de Israel pronto empezó a dar toda clase de adjetivos para dirigirse a Dios cuando oraban. Por ejemplo, decían cosas como, bendecido, alabado, glorificado, exaltado y honrado y magnificado sea el nombre del Altísimo. ¿Lo notan? Incluso habían oraciones, dice la historia, que había una oración que antes de entrar ya propiamente a orar, nombraban 16 adjetivos de Dios seguidos antes de entrar a la oración. ¿Cuál era el razonamiento? Que la larga oración era más escuchada. La longitud de las oraciones se interpretaba como sinónimo de piedad y devoción. De manera que ahora podemos comprender un poco más por qué el Señor dijo lo que dijo. ¿Y por qué debemos aprender de todo esto? ¿Saben por qué, iglesia? Porque Dios no es como nosotros los hombres. A los hombres los podemos engañar, a los hombres los podemos impresionar por la longitud de nuestras palabras, oraciones, oratoria, etcétera. Pero a Dios no lo podemos impresionar. Él conoce tu corazón y el mío. Él sabe cuando una oración brota de un corazón sincero. La oración tiene que ver más con la motivación que con las palabras mismas. Se puede orar con la boca, pero no con el corazón. Eso era lo que el Señor Jesús decía del pueblo. Este pueblo es de labios, me honra de labios. Pero ¿qué pasaba con su corazón?
lejos, lejos de mí. Mateo 15:8. También me gustaría hacer una aclaración acá. El Señor Jesús no está censurando acá que oremos con frecuencia o que seamos perseverantes en oración. No está diciendo eso. Ni siquiera, hermanos, tiene que ver con la duración de una oración. Es un asunto de la intención del alma, del corazón. Así como puede haber oraciones cortas y largas que sean sinceras, también pueden haber oraciones cortas. Es decir, ambas, largas y cortas que sean sinceras o largas y cortas que sean hipócritas. No es un asunto del tiempo. ¿Me hago entender? O sea, el Señor Jesús no está diciendo tampoco que digamos Dios gracias, amén. No es eso, no es la duración. Dice el versículo 8 que Dios conoce nuestras necesidades. Y es precioso como termina el pasaje en esta mañana. No sean semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad antes de que vosotros le pidáis. Acá hace el contraste, no lo hagan así, no razonen así, no piensen que entre más palabras, más serán escuchados. No pensemos que entre más palabras elaboradas, Dios nos oirá más. ¿Saben por qué? Porque incluso Dios puede escuchar nuestros gemidos más profundos, casi indecibles, incomunicables. Hasta eso lo puede Él ver. Deseo resaltar dos puntos acá. Mira esto. El Señor Dios, nuestro Padre, conoce exactamente todo lo que necesitamos. Él conoce nuestras necesidades físicas, materiales, de salud, pero por supuesto conoce nuestras necesidades espirituales. Él conoce exactamente lo que tú y yo necesitamos. Y lo que es mejor, ninguna necesidad nuestra le resulta desconocida. Él sabe lo que necesitamos. Y lo otro que es notorio es que Él lo sabe incluso antes de que se lo pidamos. ¿No es maravilloso? Te pregunto, ¿esto te resulta maravilloso? Dios conoce nuestra necesidad aún antes de que se la pidamos. Sí, creyente, tu Dios es omnisciente. Mira lo que dijo el salmista David. Aún no está la palabra en mi lengua, y he aquí, oh Jehová, tú la sabes toda. Salmo 139, versículo 4. No ha llegado mi palabra a la lengua y tú la conoces toda. Sin embargo, esto no anula nuestro deber de la oración, ¿cierto? En todo ruego y en toda súplica, dice la Escritura. Sí, aunque Dios conozca tu necesidad, debemos orar por ella. ¿Por qué si Dios es omnisciente? Bueno, porque Dios quiere y demanda que todas nuestras necesidades y nuestras preocupaciones sean llevadas ante el trono de la gracia. Ten en cuenta algo. Cuando tú oras o cuando oramos, nosotros no le estamos informando a Dios algo que Él no sepa. Pero Dios hará su voluntad
por medio de las oraciones. Antes de ir a las aplicaciones finales, les mencionaba que me gustaría ver en unos minutos algunas generalidades de la oración que nos van a introducir a los versículos que siguen en el capítulo. Porque aunque acá la idea central es cuidarnos de hacer las cosas hipócritamente, aún así debemos considerar un poco la oración misma como tal. ¿Qué es la oración? ¿Qué es orar? ¿Cómo podríamos definirla? La oración es sencillamente, de la manera más sencilla definida, es hablar con Dios. Un autor llamado Charles Hodge dijo, es la conversación del alma con Dios. Así como Dios nos habla por su palabra, por las obras de su providencia, nos habla a través de las obras de la creación, su pueblo se dirige a Él y le habla a través de la oración. Hermano, hermana, así nos relacionamos con Dios. Y Él promete responder las oraciones de su pueblo, incluso cuando su respuesta en algunas veces va a ser no. Quitémonos la idea de que la única respuesta que Dios nos puede dar es sí. No también es una respuesta. La oración es sin duda un medio de gracia para el creyente. Dios hace su voluntad a través de la oración. Necesitamos del Espíritu Santo para ser guiados en la oración y ayudados. ¿Cuál es el contenido de una oración bíblica? ¿Cuál es el contenido de una oración bíblica? Bueno, eso lo veremos con más precisión en la oración modelo del Padre Nuestro. Pero generalmente, ¿qué contiene una oración? Adoración a Dios, confesión de nuestros pecados delante de Él. ¿Qué más tiene una oración? Gratitud por tantas bendiciones. ¿Qué más tiene una oración? Peticiones, súplicas por sus promesas, de acuerdo a su providencia. La oración va dirigida ¿a quién? A Dios el Padre, como lo enseñó Cristo durante todo su ministerio y durante todas sus oraciones. Al Dios Trino, no al hombre. ¿Cómo se finaliza una oración? En el nombre de Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque Él es mediador y sacerdote de su pueblo. ¿Cuáles son las características de una oración que agrada a Dios? Debemos orar con sinceridad, como lo hemos visto en esta mañana, no fingidamente, con reverencia, no con orgullo, no con arrogancia. Debemos orar con humildad, reconociendo quién es Dios y quiénes somos nosotros, criaturas, solo criaturas y aparte de todo, como por si fuera poco, pecadores. No como el fariseo que leíamos ahorita en la oración pública, no como orando consigo mismo, con sumisión, dispuestos a sujetarnos a la voluntad de Dios, agradable, perfecta. Sé propicio, decía el publicano, sé propicio a mí, pecador. ¿Cuál es el testimonio de la iglesia a lo largo de los siglos de la oración? Acerca de la oración, bueno, podríamos durar aquí un tiempo, pero solo quiero citar algunos hermanos en la fe para que nos ayude a ver y a dimensionar el valor de la oración. Lutero, abro comillas,
La oración es levantar el corazón o la mente a Dios, pidiéndole cosas convenientes o necesarias. Para un cristiano, orar es como respirar. Juan Calvino, el hermano Juan Calvino, estos reformadores, abro comillas, la oración es la conversación íntima de los fieles con Dios, por la cual le exponemos sus deseos, le exponen sus deseos, le descubren todas sus angustias, hermano. ¿Tú le descubres las angustias a Dios en oración? Imploran su ayuda para que les socorra, se consagran a su fidelidad y bendicen su santo nombre. El hermano John Owen, la oración es la más elevada expresión de la comunión del alma regenerada con Dios por medio del Espíritu Santo. Y el hermano Thomas Watson, la oración es la llave de oro que abre el tesoro de las misericordias de Dios. Hermanos, si todo esto no te estimula a la oración, ¿qué lo puede hacer? ¿Qué lo puede hacer? ¿Qué lo podrá hacer? Si es Cristo mismo en su palabra el que nos está amonestando en esta mañana. Concluyamos con estas aplicaciones para nuestras vidas. ¿Qué hemos aprendido en estos minutos? El Señor Jesús le enseña a sus discípulos y a nosotros también hoy a cómo orar, ¿cierto? ¿Cómo hemos de hacerlo? Nos enseña que no lo hagamos con falsedad. Nos enseña que lo hagamos con sinceridad delante de Él, a que nos cuidemos de hacerlo con motivaciones equivocadas o supersticiones. Hermanos, nosotros tenemos una tendencia solamente a juzgar. A veces cuando pensamos en esto de las repeticiones, solo pensamos allá en la iglesia romana y sus rosarios y todo esto. Pero mire cuánto tiene que ver con nosotros. Yo creo que lo primero que debemos hacer es examinarnos y preguntarnos sinceramente cómo está tu vida de oración. ¿Cómo está tu vida de oración, hermano? ¿Es tu respiración? ¿Es nuestra respiración? Este es el fruto de un cristiano. Hermano, la Biblia lo presenta así. Prácticamente quien no ora no tiene una evidencia de su conversión. La oración es un fruto de un cristiano. Y si tú estás sin Cristo en esta mañana, hay un trono de gracia que está disponible para ti si vienes a Cristo en fe y arrepentimiento. Si vienes a Cristo en fe y arrepentimiento, estas cosas de la oración ya no serán extrañas para ti, no serán ajenas para ti. Serán deleitables, preciosas. Y si tú, hermano o hermana, estás orando, la pregunta es, examinémonos cómo lo estamos haciendo. Y si estamos orando es consigo mismo, y si estamos orando para los demás, vigilemos pues nuestra vida de oración y nuestra adoración también, para que sea siempre fresca, sincera, no fría, no mecánica. Al Señor no le podemos manipular con nuestras oraciones. No lo podemos sobornar con nuestras oraciones. Pero ciertamente y en verdad Él ha prometido
dar en abundancia cuando nosotros le pedimos con fe. ¿Se acuerdan el pasaje de Santiago? Si alguno es falto de sabiduría, pídala a Dios que Él la dará en abundancia. Pero pida con fe y sinceridad. Santiago 1:5. ¿Saben algo, iglesia? Un temor que no es tanto temor, es una realidad. Nuestra poca oración, nuestra frágil vida de oración es la razón de nuestra decadencia. Nuestra poca vida de oración es la razón de nuestra decadencia, es la razón de nuestra vida cristiana débil y superficial, tanto como individuos personalmente como congregación. De manera que quiera el Señor usar las palabras de Cristo Jesús en Mateo 6 para llevarnos a evaluar cómo estamos, a examinarnos. Y quiera el Señor que su pueblo sea un pueblo de oración, hombres y mujeres de oración, que lleguen a disfrutar realmente de este medio de gracia. Escucha las palabras que Cristo nos dice hoy. Mas tú cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en lo secreto. Te hago una pregunta en esta mañana. Con eso terminamos la enseñanza. ¿Por qué temer? ¿Por qué temer derramar el corazón delante de aquel que lo conoce? ¿Por qué? ¿Por qué nos da miedo derramar nuestra alma delante de aquel que ya lo conoce a la perfección? Que el Señor nos perdone y nos ayude. Amén. Vamos a orar. Señor, te queremos dar gracias en esta mañana, porque es mejor que tu palabra nos exhorte, es mejor que tu palabra llegue a nosotros, al corazón, nos sacuda la conciencia, nos hiera, nos afecte, que andar adormecidos en enseñanzas dulces y superficiales. Solo tú tienes palabras de vida eterna. Y cuando tu palabra nos lastima, tiene ese efecto también de curarnos, de ayudarnos, de consolarnos, de animarnos. Te pido, Señor, que nos perdones por nuestro pecado, por orar como lo hacemos muchas veces, equivocadamente, hipócritamente. Ayúdanos, Señor, como dijo alguno de tus discípulos alguna vez. Enséñanos a orar. Yo te ruego, Señor, para que despiertes a mis hermanos y amigos y a cada uno de nosotros, incluyéndome a mí, nos despiertes, oh Dios, nos concedas ser hombres y mujeres que aman entrar en su aposento y cerrar la puerta, que amemos el lugar secreto de oración. Gracias porque tú conoces nuestras necesidades. Y gracias porque tu trono sigue disponible, Señor, para que muchos puedan venir a Él. Perdona nuestro pecado, Señor. Y te adoramos en esta mañana, porque la palabra de Cristo, su enseñanza, sigue vigente y sigue siempre necesaria.
para todas las épocas y para tu iglesia especialmente. Te alabamos y te damos gracias en Cristo Jesús. Amén.